Bienvenidas y bienvenidos al estudio de arte. Me llamo Ina, soy artista. Hoy vamos a pintar un paisaje otoñal y te explicaré cómo pintar montes, nubes, reflejos en el agua y cómo crear follaje otoñal. Espero que te guste y te resulte útil. Y en este canal puedes encontrar tutoriales tanto demostrativos como educativos para aprender las técnicas para trabajar con pinturas acrílicas. Como ves, he preparado una mezcla de ocre con un toque de negro y rojo y voy a hacer una capa fina. Puedes utilizar una brocha o pincel con mechón suave o con mechón duro. Lo estoy haciendo con unas pinceladas ligeras, rellenando toda la superficie del lienzo. Y al final me gusta repasarlo con una brocha suave. Aquí he preparado las pinturas acrílicas para pintar este paisaje otoñal. Como te habrás fijado, aquí tengo el ocre con el que cubrí mi lienzo. También añadí amarillo medio, rojo escarlata, blanco titanio, azul ultramar y azul phtalo. Con estas pinturas podremos crear todos los elementos, todas las tonalidades y todas las luces y sombras de nuestro cuadro. Lo primero que voy a hacer es trazar un simple boceto. Busco la línea de horizonte dejando la parte de arriba más ancha y la parte de abajo un poquito más estrecha. Lo hago apenas tocando la superficie del canvas. Las líneas que trazo son un poco curvadas y nada de perfectas y continuas, porque los elementos del paisaje tienen distintos tamaños y están compuestos por muchísimos distintos detalles. Solamente necesito saber dónde hay que colocarlos. En este tutorial decidí recortar los elementos repetitivos para ahorrar tu tiempo. Esta pintura la voy a pintar por capas, creando primero la base oscura de las sombras. En mi pintura voy a ir pintando desde arriba hacia abajo. La primera mezcla que voy a hacer será para crear el cielo y el agua del lago, que serán casi del mismo color. Incluso el agua tiene que ser un poquitín más oscura. Para ello mezclo entre sí azul phtalo con un poquito de azul ultramar y blanco titanio. Estos detalles del paisaje los voy a pintar con un pincel plano sintético suave número 24, haciendo pinceladas largas sin mucha presión, con todo el mechón. El pincel tiene que estar húmedo. Para pintar los montes preparo una mezcla de gris cálido. Para ello mezclo entre sí rojo escarlata, azul phtalo y amarillo medio. También, como ves, he añadido ocre. Luego limpio la espátula artística y cojo blanco titanio para obtener la mezcla grisácea, con la cual pintaré los montes. Cojo un pincel más pequeño, plano sintético número 12. Lo humedezco un poco. Puedo hacer unas pinceladas verticales con toda la cerda. En esta fase se trabaja rápido. Es una etapa preliminar, preparativa, y por eso no hay que detallar. Solo con el tono más claro pintaré las partes más iluminadas. Para ello miramos la dirección de luz. Acuérdate de que el pincel tiene que estar húmedo. Para ello, después de limpiar, quitamos el exceso de agua
pero sin secarlo de todo. Puedes utilizar un papel de cocina o un trapo viejo. A continuación, a mi mezcla morada voy a añadir un poco más de azul talo para pintar las colinas que estarán más cerca de nuestra vista. Lo hago por una regla artística de pintar la profundidad en los paisajes. Si te interesa, puedes echar un vistazo a un tutorial que tengo en mi canal, donde explico sobre este tema de cómo crear un paisaje. Dejaré un enlace en la descripción debajo del vídeo. Para pintar las partes más finas puedes utilizar la esquina del pincel. Después de pintar los montes y las colinas podemos crear la orilla. Preparo una mezcla de marrón oscuro, añadiendo a la mezcla del color morado rojizo un poco de amarillo medio, y con el mismo pincel hago unas pinceladas largas, trabajando con el todo del mechón en las partes más anchas y con su esquinita en las partes más finas. A continuación pinto el agua del lago con la misma pintura que el cielo, haciendo la parte de abajo más oscura. Me gustaría recordarte humedecer continuamente la pintura acrílica para mantenerla húmeda. Con la mezcla marrón grisácea cálida y un poco verdosa repaso el fondo para destacar elementos vegetales que están creciendo en la orilla y que estarán reflejados. La base de nuestra pintura está hecha. Podemos pasar a pintar los detalles, haciendo nuestro paisaje más realista. Pinto el cielo haciendo la parte de arriba más oscura y la parte que toca los montes más clara, por la regla de la profundidad en los paisajes. Repaso con los mismos tonos azules, pero más claros, el cielo de mi paisaje, haciéndolo más degradado. Lo mismo haré con su reflejo en el agua. Con azul talo mezclado con azul ultramar dejaré las manchas que a continuación nos van a servir para crear la sombra en los montes.
Para pintar la nieve en los montes haré la mezcla de un gris muy claro azulado. Con la misma espátula hago unos movimientos ligeros, estirando mi herramienta con la pintura por la superficie del lienzo. Empiezo desde la punta del monte llegando hacia abajo. La espátula artística nos permite crear una sensación de cubrimiento irregular, un poco transparente. Y algunos trazos hay que hacer un poco inclinados. A continuación pintaré más masas de nieve con un pincel lineal número 0. Con toda confianza puedes utilizar tus propios dedos para crear la pintura o para corregir algunos trazos. Como te habrás fijado, en algunas montañas no dibujo detalles. Lo hago porque estarán cubiertas con las nubes. Pinto a la vez con color azul las partes del monte que están en la sombra. Trabajo solamente con dos montañas que están en el lado izquierdo y en el centro del cuadro. Las otras dos estarán tapadas con las nubes. En el siguiente paso crearé las nubes de lluvia con un color gris muy claro. Si todavía no sabes cómo pintar nubes, puedes aprenderlo en un tutorial que tengo en mi canal. Dejaré un enlace en la descripción debajo del vídeo. Puedes echar un vistazo. Preparé otras mezclas grisáceas que me van a servir para pintar otros detalles de pintura o hacer otras mezclas. Lo único que voy a decir que yo las pinto ahora con un pincel de lengua de gato número 8 con cerda dura sintética, haciendo unos movimientos circulares, frotando la superficie con una presión ligera. Dejo más carga de pintura por la parte superior de la nube. Sus puntas serán más claras por la iluminación del sol
y su parte de abajo la pinto con un color gris claro, con un toque de morado. Como dije, las pinto encima de los montes. Repaso otra vez las partes iluminadas de las nubes. A continuación pinto el reflejo de las nubes en el agua. Los colores de los reflejos de los objetos deben ser más grisáceos que sus colores originales y sus formas estarán menos claras. El agua de los lagos es prácticamente lisa, con unas líneas ligeramente onduladas. La sensación del movimiento de agua me ayudará a crear un pincel de abanico número 4 con cerda suave. La naturaleza vegetal de este paisaje tendrá una gran variedad de tonos, desde verdes hasta brillantes amarillos y rojos. Pasaré a trabajar con colores amarillos y rojos, creando las mezclas más claras y más oscuras, añadiendo un poquito de blanco titanio. Pero antes de empezar a pintar con estos colores, pintaré las manchas verdes de la profundidad del follaje. Lo pinto con un pincel de abanico con cerdadura natural número 4. Doy golpecitos irregulares sobre la base del follaje. Ahora pintaré los pinos que crecen en la colina del plano lejano de este paisaje. Los pinto con un pincel plano sintético suave número 4, haciendo pinceladas cortas, verticales, con la punta del mechón.
Debajo de los árboles del plano lejano voy a crear un prado iluminado. Para ello, a mi color ocre le he añadido un poco de blanco titanio. Trabajo con el mismo pincel plano. Mi siguiente paso es crear con unos tonos llamativos anaranjados y rojizos el follaje de los árboles del segundo plano, que están más cerca de nuestra vista. Lo hago con el mismo pincel, haciendo golpecitos con la esquina del mechón. Cada tipo de árbol tiene su momento para cambiar el color de su corona. Incluso algunos se quedan verdes. Si no tienes un pincel de abanico con cerradura natural, puedes utilizar un pincel plano con cerradura natural o un pincel redondo con cerradura natural. Estos pinceles te permiten crear unos pequeñitos puntos parecidos a las hojas. Pinta sin miedo a equivocarte en tono o color. Solamente obedece a la regla de pintar capa tras capa, pasando de tonos más oscuros a más claros, respetando la posición de luces y sombras. Es un trabajo un poco repetitivo, pero el resultado te va a gustar. Acuérdate de que la pintura acrílica a la hora de secar se queda más opaca y si quieres darle más vida a tu pintura hay que hacer la mezcla más clara. Comparte conmigo en los comentarios si pintaste alguna vez un paisaje con reflejos y cómo lo has hecho. A continuación voy a crear los troncos de los árboles que no están tapados con las hojas. Los que están más cerca de nuestra vista los pintaré más claros y los que se esconden en la profundidad más oscuros con un tono grisáceo. Pinto su reflejo en el agua. Para pintar los troncos he cogido un pincel lineal muy fino. Ahora, después de terminar trabajando con los árboles y su reflejo, puedo pintar la orilla donde crecen. Por supuesto, su base la vuelvo a pintar con un color marrón, haciendo una línea separadora entre árboles reales y reflejados. También por algunas partes pinto unos tonos verdosos o de siena natural. Por los bordes de la orilla doy un poco de oscuridad, creando la profundidad y la sombra. La hierba y los arbustos los pintaré con el mismo pincel,
con el que pinté las nubes y con unos toques voy a ir cubriendo la tierra con manchas de verde oscuro y verde sucio. Antes de terminar mi cuadro, me apetece hacer un repaso más de las puntas iluminadas de las nubes y los montes, con un color blanco titanio mezclado con una gotita de amarillo medio y rojo escarlata. Con la misma mezcla y con ayuda de un trozo de trapo viejo voy a crear perspectiva atmosférica, repasando los detalles del plano lejano, creando un efecto de neblina. Como puedes observar, justo ahora, después de hacer esta técnica, los montes empiezan a perder su importancia y llamar nuestra mirada hacia ellos. El protagonismo de esta pintura pasará a esta bella agrupación de árboles. Nuestro paisaje otoñal está listo. Y al final de todo, recuérdate firmar tu obra de arte como hago yo. Espero que en este tutorial hayas encontrado la respuesta de cómo pintar y cómo crear un paisaje otoñal. Espero que te haya servido mis consejos y mi explicación. Si es así, déjame saberlo en los comentarios. Si te has quedado con alguna duda, puedes dejar tu pregunta. Siempre respondo. Te agradezco muchísimo por pintar conmigo y por dedicar tu tiempo viendo este vídeo. Espero que te haya gustado. Te deseo inspiración artística y crear mucho. Hasta pronto.